uno en el juego puedes encontrar muchas maneras de cómo ofender a una persona, ¿verdad? De que, oye, pues eres malísimo jugando, no tienes manos, no tienes, no sabes tanquear o esto que lo otro. Entonces uno encuentra maneras, ¿verdad? De que siempre que matas a alguien lo primero que haces es mandarle mensaje, ah, ja, 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 pote o cosas así, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a Lovera y empezamos a hacer esto contra Suta, él empezó a agarrar como que un odio y nosotros nos empezamos a dar cuenta así que, oye, este vato está como que no está sano, ¿verdad? No está sano de la cabeza porque empezaba a decir cosas muy incoherentes de que pues hay una línea de cómo te puedes Ujú. pelear con alguien en el juego. Pero ya cuando empezamos a ver a este chavo que empezaba a sacar cosas de familia RL, de que en vez de que te dijera pote, no tienes manos, te decía jaja, te matamos, voy por tu esposa y la voy a embarazar, jajaja, cosas así. Entonces, cosas así de que te pones así a pensar de que wow, esta persona realmente sí está enferma. Entonces me preguntas, ¿qué tengo que decir de Suta, una persona enferma? Bienvenidos al Mega Mandangón Tibiano. La Gox Layer es el resultado de la invasión de los diferentes servidores dominados por la Reaper y sus aliados, que tenían como objetivo destronar a la Army de Loera y así demostrar que eran la alianza más fuerte de los servidores NA. Contaban con excelentes jugadores, grandes bankers y una multitud de personas para realizar masivos de hasta 200 online. Pero, ¿cómo una guild tan grande y poderosa en menos de 2 años ya no es ni la sombra de lo que solía ser? Realmente hay muchos factores, pero la opinión pública señala a un jugador que desde que llegó a ese team le otorgaron poder. Dicho poder que no supo aprovechar debido a su incapacidad para liderar en acciones PvP y su pésima gestión de grupo. Esa persona se llama Suta. Suta es un jugador que se hizo conocido en Lovera, perteneciente al Team Final Act liderado por Brian. Cuando la Army invadió Lovera, Suta era un simple rango élite que con el vacío de poder que dejó Brian en el team, ya que estaba enfocado en los NFT, asumió la batuta junto a otras personas para hacer frente a la guerra que se estaba presentando en ese momento. Aunque los esfuerzos no sirvieron de mucho, al contrario, muchas personas de aquel entonces comentan que fue uno de los causantes de terminar de sepultar a la Final Act. Entonces, cuando nosotros tuvimos un pequeño problema o ya la gota que derramó el vaso, de al menos con nosotros, fue un día que hicieron un ataque, mataron a Lizzie Zenisavi, que era una de las personas que pues peleaba, estaba en los ataques siempre, leveleaba, hacía voces, jugaba el servidor, ¿sabes? O sea, era una persona que es una persona que juega el servidor. No importa si está en guerra, o sea, ella es como si no pasa nada, así la maten 1, 2, 3, 4, 5 veces, ella sigue haciendo sus cosas, no le importa. Entonces Suta se molesta, le dice que porque no tanquea nada, que no sé qué, y ese día estaba Brian activo, pues obviamente de tanto insulto ella se siente mal como mujer y pues se va, ¿no? O sea, de tanto insulto, de tanta tiradera de mierda que le dan. Se sale del TS, Brian se enoja, le dice a Suta que es un pendejo por hacer un ataque a un bomba. Ellos mataron un 500 y mientras Final mataba un 500, a nosotros nos mataban 2700. Hablamos ya nosotros y decidimos salirnos de la guild, en lo que esperamos a ver qué onda. ¿Qué es lo que hacemos? O sea, si nos vamos a otro servidor y nos vamos con ARM y todo eso. En ese transcurso, mucha gente nos escribe a nosotros, hey, ¿qué van a hacer? Porque esto ya quedó muy feo. En las mañanas, pues tú eres el que conectaba junto con Corisen, junto con Omar, junto con Peruano, y ahora ya nadie va a estar. Al menos tú nos defendías con lo que podías, con lo que tenías a la mano, porque yo a veces ayudaba a comandar las defensas. Cuando ellos hacían ataques, nosotros defendíamos, y pues no había mucho líder o muchas personas que hablaran. Ahí fue cuando ya Final Act intentó hacer sus últimos ataques. Después de perder Loera, fue a Quintera uniéndose en la fila de la Guild Vendetta que estaba peleando guerra en contra de César en ese servidor. Vendetta logró dominar Quintera, pero poco tiempo después tuvo ciertos problemas internos en los cuales figuraba bastante Suta y los cuales
derivaron en una segunda guerra. Segunda guerra que aprovecharía muy bien César para entrar nuevamente en escena con su team, aliándose a Suta y a otras personas para así tener nuevamente el control de Quintera. Movimiento cuanto menos curioso, ya que había personas que habían llegado a ese servidor netamente para guerrear en contra de César y ahora lo están ayudando a cumplir el objetivo de recuperar su server. Paralelamente, la Reaper había empezado la ofensiva en contra de la Army en Lovera. Pez, Quintero, Omar, Char y Tipo fueron de los precursores en este movimiento. Suta observó esto como una oportunidad de venganza y se unió a la fila de la Ghost Layer, pero tenía problemas personales con Omar y este último prefirió dejar el team y dijo: la peor idea fue dejar entrar a Suta en el team. Suta fue a Lovera con sus amigos en donde figuraba el Bunker Crashing y por esto le dieron el estatus de server admin, pero incontables han sido los problemas ocasionados por él en el team. Recordemos cuando los AK se fueron por sus malos tratos, los cuales eran un team de aproximadamente 30 personas. Eso es una ridiculez, bro. Eso es que la gente no quiere, bro. Y prefiere estar con su esposa, y es comprensible, pero entonces que no nos quemen a nosotros, que somos los que estamos jugando, los que estamos dejando de estar con nuestras familias, los que estamos dejando de estar en nuestro tiempo libre con quien queramos y estamos aquí cagando el palo y estamos jugando el servidor. Y que encima después te digan en la cara que no hacemos nada, bro. No mames, loco. No, o sea, sí. Mira, no, pero literal. Ayer fue así. Ayer Suta nos dijo en la cara que nosotros no hacíamos ni verga. Me lo dijo así, ni verga. No, me lo dijo así en la cara, le dije. Y eso es mentira, pero porque, marico, somos los que estamos activos de eso. O sea, que tú miras este TS, brother, ahora mismo de los activos, y el 70% son acá. Ahora mi hermano empieza a grabar todas las mañanas el Twitch. Todas las mañanas. Y cuando diga eso, le vamos a mandar el link del video para que lo vean. Y te digo, la gente, todos los acá se están quedando por mí. Por mí vinieron, por mí se están quedando. Y eso es verdad, Chi. También tuvo problemas con personas que tenían una cierta relevancia en la Ghost Layer, como pueden ser Sorcia y Peruano. Pues yo me salí de Ghost Layers por la ineptitud, la prepotencia, falta de experiencia y literal lo malo que es Suta, independientemente de lo tóxico, llevaba ya tiempo teniendo piques con él, me removía la calavera y así. Entonces me fui contra. Suta se encargó de deshacer ese team que alguna vez llegó a ser muy fuerte, todos se quejaban siempre de lo malo que era y que si comandaba él, preferían mejor sordearse, de prueba está el audio de Peruano donde Ancor y otros confirman lo malo que es. Él siempre dependió de Pes y César, nunca hizo nada él solo, tan es así que mira, Pes se fue del team y en cuestión de semanas le cargó la verga a ese team. Una experiencia que tengo es una vez que Army hizo un ataque en Rotten Blood, César y Ancor estaban hablando e iba bien todo, nada más fue cosa de que Suta no se quiso quedar atrás y habló diciendo que todos avalancheáramos en mano amarilla cuando no había necesidad y terminó masacrando a todo el team, César y todos lo cagamos. Se emberrinchó y se fue a AF por 2 días, y así puedo decir muchas experiencias más donde él abría el hocico y terminaban masacrando al team, imagínate lo prepotente que es que hasta quería invadir a Pablo en Avera, todo porque Pablo le contestó que no sabía quién era Suta ya hasta había pedido TS y todo, si ni en Lovera puede. No es por hablar de más, pero sinceramente es de los peores intentos de líderes hasta ahora, desintegró ese team y ahora terminará desintegrando los server aliados igual. Pero qué gusto, carnal. Estaba pensando, dije, ¿a dónde era para ir a Cormaya? O sea, güey, ¿tú crees que voy a salir, güey, con Suta lidereando, güey? Prefiero que me coja Tony, güey, nomás. Oiga, viste que todo el mundo está diciendo esa verga con Suta lidereando. Güey, ¿por qué se burlan de Suta? ¿No tiene flow o qué? ¿O no vale verga? Ah, pues en comentarios, güey. ¿Qué te puedo decir? Yo soy infeliz, güey. No sé, güey. Es que yo nunca lo seguí, la verdad, o sea... Yo lo que hacía era ataque con la gente que sabía jugar, weón. Y que ese marico se pegara ahí, weón. Era un enchufado, pues, un enchufadito. Pero el tipo es la peor persona, weón. Cae demasiado bajo, marico. Meterse hasta con 2 niños, weón. De los cuales son mis hijos, pues. Que tienen 3 y 5 años, weón. Los screens que colocaré a continuación son de un allegado de Suta, el cual ha ayudado desde la guardia de Lovera en los tiempos de Final Act. Me pidió que guardara su información y no daré muchos detalles porque podrían saber ustedes de quién se trata,
pero juzguen ustedes lo que puede decir una persona que considera amiga a Suta sobre su condición en el juego. Hola, me causó mucha curiosidad tu voto en la encuesta, pensé que eras muy amigo de Suta. Jaja sí, pero reconozco que sí tuvo la mayor parte de la culpa. Pes y Suta. ¿Qué tú crees que hizo mal Suta? Su forma de hablarle a la gente y su falta de respeto, prepotente también, etc. ¿Puedo tomar esta conversación para un video? Sin nombre ni foto. Hay muchísimas personas que me compartieron sus malos momentos con Suta en el team de la Ghost Layer, pero eso tornaría este video un tanto aburrido y muy extenso. Lo único que puedo decir es que la venganza de Omar está casi consumada. Realmente podemos decir que Suta no solamente ha terminado con la Ghost Layer, sino que ha puesto en jaque mate a la Reaper, ya que ese team puso todas las fuerzas, todo el empeño para poder quitarle a la Army Lovera y así demostrar que eran el team más poderoso de los servidores NA. Pero eso hoy en día está muy alejado de la realidad. Puede existir debate de que si Suta es de los peores líderes que ha pisado los servidores NA, pero algo que no tiene nada de duda es que es de las peores personas que te puedes cruzar en el juego. Esta es la gran obra del Suta, o mejor dicho, del Thanos Suta. Manda las coin, Memo. Sorry, Suta. Hice lo que pude con lo que tenía. Porque ya no te vas a venirte a dormir. No pasa nada, Tona. No voy a entrar a la talera ya, güey, nomás dile a Frank que chingue su puta madre. No hay por qué, la alianza con Vergo. no hay por qué disculparse, Tona, no pasa Ahí nada. le avisas que tú fuiste el que dijo que rushábamos de mí, ¿no, güey? Está acá y cae la verga, que el puto Chari, que la verga.